Hola a todos, bienvenidos. Una semana más, la tercera semana, La Cara Oculta, aquí en Granada 9 Televisión. Esta semana vamos a volver a ver un tema con Pedro Hurtado, un tema fascinante. La isla del Roble, situada en Canadá. La famosa isla del Pozo Sin Fondo, la isla de Oak. Un pozo descubierto por unos niños, unos adolescentes. Empezó todo como un juego, empezaron a excavar y acabó siendo el quebradero de cabeza de muchas empresas grandes, de magnates. Lo veremos aquí en La Cara Oculta. También nos acompañarán, como no, nuestros compañeros de la travesía de Caronte y veremos un tema un poco escalofriante, el tema del cortijo de Armengol, aquí y solo aquí, en La Cara Oculta. Y bien, continuamos en La Cara Oculta con Pedro Hurtado. Bienvenido, Pedro. Encantado, Jorge. Esta semana nos hablas del Pozo Sin Fondo, el famoso pozo de la isla de Oak, ¿verdad? Sí, el pozo de la isla de Oak, o comúnmente conocida la isla del Roble. Este pozo lo llaman el pozo del dinero, no por capricho ni por que se haya encontrado un tesoro dentro de él, sino simplemente por las numerosas compañías que han intentado escarbar ese pozo para encontrar el dinero. Esta isla pertenece a un archipiélago de unas 360 islas ubicadas al norte de Canadá y en torno a los 140 acres de unas 50 y pico hectáreas. Sí. Bueno, este pozo fue descubierto por casualidad por Daniel McGuinness, un adolescente de unos 16 años que andaba jugando en la isla con sus amigos. Se extrañaron al ver que un árbol que estaba cerca de una hondanada tenía una especie de marcas de polipaz. Y la hondanada tenía tierra que no pertenecía a ese lugar, tierra añadida, tierra... No era natural de allí, ¿no? Sí, ese tipo de arena. Claro, exactamente. Era tierra como que la habían puesto allí para tapar algo, para esconder algo. Y bueno, comenzaron a escarbar, poco seguido después de descubrirlo, estaban aburridos y comenzaron a escarbar por curiosidad. Y llegaron a una profundidad corta, de medio metro aproximadamente, y bueno, encontraron restos de madera, de tablones de madera que no pertenecían a aquel lugar, no eran naturales, eran tablones de madera. Eso les picó la curiosidad, por así decirlo, exactamente, ¿no? Y continuaron escarbando. Continuaron escarbando. Se pusieron manos a la obra, la verdad es que hicieron una labor bastante para ser niños, tediosa, sobre todo, adolescentes de 15 y 16 años. No lo hicieron en el mismo día, quizás les llevó meses. Seguro, porque llegaron a alcanzar una profundidad de unos 10 metros. 10 metros de profundidad. Exactamente. Con 15 años. Con 15 años, 16 años, exactamente. Bueno, no se data muy bien sobre la edad que tenían en esa fecha, porque era en torno a 1795, fue entonces hasta 1850 cuando se empezó a relatar todo lo que acontecía alrededor de este... Sí, a recoger información acerca de este suceso. Se fueron encontrando niveles de tablones situados en torno a 3 metros de profundidad, uno de cada, como distintas estaciones. De los tablones, perdona que te corte, tablones a modo de... como forma de tapar el agujero. Sí, era como si fuese una construcción antigua. Sí, como ¿de qué forma estaba? distintos niveles de tablones que lo habían puesto, no sé, a lo mejor como una pauta o a lo mejor como algún tipo de estructura. ¿Pero a modo de suelo sí, techo, como una edificación o...? Sí, pero claro, lo que demarcaba que era como más bien estructural era porque tenía tierra de por medio, entre cada nivel de tablones. Sí. Había tierra, o sea, quizá podría tratarse de un antiguo pozo, de la edificación de un pozo antiguo. Y con su consecuente... como una mina, como entrada a una mina antigua. Yo no sé si creo que fue más bien para reforzar, ya que la arena era bastante fangosa, la tierra era bastante fangosa, ya que el pozo estaba bastante próximo a la costa. La cosa se complicó bastante, porque a partir de los 10 metros de profundidad ya no se consideraba esto un trabajo de crío, un trabajo de adolescente, ya que estaba justo en el nivel del mar, y a partir de
de esa profundidad, pues el terreno... Sería fango totalmente. Fango totalmente. Estaría mezclado con el agua, se filtraría el agua, ¿verdad? Claro, era hasta peligroso. Entonces decidieron abandonar la excavación, pero el misterio de este pozo no se disipó, la curiosidad que se despertó por los lugareños y por distintas compañías, que de eso hablaremos después, aumentó. Pero ¿por qué llega a ese punto? ¿Por qué los lugareños, por qué compañías se acercan ahí cuando unos niños de 15, 16 años empiezan a excavar un pozo? ¿Encontraron algo? Encontraron el hallazgo más importante fue posteriormente, fue 8 años después. Sí. Una compañía, la Oslo Company, decidió meter manos en el asunto. Viajó unas 300 millas la compañía y se instaló en la isla del Roble y comenzaron a escarbar. Llegaron a una profundidad de 27 metros y medio, 27 metros y medio aproximadamente, casi el doble. Más del doble, ¿no? Casi más del doble, casi el triple de lo que habían escarbado estos muchachos. 27 metros y medio. Y encontraron restos de utensilios, restos de marcas de pico en rocas que habían escarbadas en el pozo. Restos de fibra de coco. Ojo, en esa isla no existe la fruta del coco. No existe la fruta del coco, no hay cocotero, exactamente. Y eso extrañó bastante a los lugareños. Que se encontraran restos de fibra de coco significaba que ese pozo había sido, aparte ya de lo que se supuso, que era un pozo artificial, no era un pozo natural, por los restos de las marcas de roble, las marcas de madera y los tablones y tal. La fibra de coco implica que hubo exploradores o viajeros. Hubo alguien que pasó por allí antes, años antes. Es lo que quieres decir, ¿verdad? Sí, y que no eran de aquel lugar, que eran fruto de, a lo mejor, piratas o... Y al llegar a los 27 metros y medio, sí, se recopila toda esa información, con todos esos hallazgos, pero las empresas siguen acudiendo y siguen en el proyecto. Aquí se produjo un estallido de atención por parte de los medios y de las empresas, ya que se encontraron una especie de placa. Una placa de piedra, una especie de losa fina de piedra con unas inscripciones con símbolos bastante básicos. ¿Podría ser sumerio? Bueno, se desconoce la verdad si esto es una inscripción de algún idioma conocido. Tiene más pinta de ser una criptografía hecha... ¿Podemos ver la imagen? Sí, podemos ver la imagen exactamente en pantalla. Lo que sí se relata en algunos textos es que se pudo traducir, se pudo transcribir. Y hay una traducción. Ojo a lo que dice. 14 pies abajo, 2 millones de libras esterlinas están enterradas. Era como un mapa del tesoro típico, ¿no? Pues era una advertencia a los excavadores de que siguieran escarbando en el pozo. A partir de aquí las cosas se empezaron a complicar. El pozo sufrió una inundación que colapsó parte de lo que había escarbado y el nivel del agua llegó hasta los 10 metros de profundidad. Se habían perdido casi unos 17 metros de profundidad. Se habían perdido. Y bueno, supongo que la placa con ello también. No, la placa fue extraída anteriormente. Sí. Bueno, el pozo fue abandonado porque por aquel entonces no tenían medios para bombear el agua hacia afuera. Sí. Y bueno, fue abandonado. Más tarde la Turo Company decidió retomar la excavación, pero tuvieron también una serie de desgracias durante el proceso. Imagino que inundaciones también, derrumbamientos. Hubo hasta... Es que es normal, un pozo al lado de la costa. Parte de la plantilla falleció, varios trabajadores fallecieron. ¿A cuántos metros me habías dicho antes que estaban las supuestas libras esterlinas? A 14 pies por debajo de los 27 metros. 14. ¿A 14 pies solo? Sí, a 14 pies. Y bueno, a partir de aquí parecía que la cosa estaba casi resuelta por aquel entonces. Hemos encontrado un aviso de... Estaba casi resuelta, pero nadie podía cada vez que intentaban se inundaba o morían, se derrumbaba parte del pozo. Claro. Bueno, pues ha sido tal el número de intentos que muchas veces, un número de intentos, numerosos abandonos,
por parte de muchas compañías que se han interesado, que ha llegado llegó hasta el año 2006, perdón. Una serie de accionistas decidieron comprar el 50% de la Oak Island Tours, una empresa que gestionaba viajes turísticos por la zona. Que aprovecharon el filón totalmente, el filón, ¿no? sí, el pozo exactamente, el pozo y tal. El pozo del dinero. Bueno, eso pasó en 2006. En la actualidad aún no se sabe nada de esos 2 millones de libras. Aún no se ha excavado hasta los 14 pies hacia abajo y se ha encontrado el tesoro. No es del todo cierto. En los años 60 se escarbó hasta los 40 metros de profundidad. Emplearon una grúa de gran tonelaje para escarbar, pero era una grúa que deterioraba mucho lo que venía a ser la estructura esa del pozo. Escarbaba grandes tramos de tierra, hicieron un deterioro alrededor de la zona del pozo. Sí. Además, vamos, que se lo cargaron al final. Aún hoy en día se ve parte del camino que emplearon para mover la excavadora, que era una excavadora bastante pesada, hacia el pozo. Quedan todavía los vestigios de las obras que hicieron por ahí. Pero no encontraron dicho tesoro. No encontraron restos de utensilios de la época victoriana. Sí. Pero no llegaron a O sea, que queda en leyenda. Queda en leyenda. No sé si ¿aún hay gente investigando? Sí, aún hay gente investigando en esto, claro. Pero es como, al ser una obra que se emplea en un lugar que no es del todo, no es público, no es un parque natural, es algo más bien una zona privada. Sí. Ha requerido una inversión horrorosa por parte de la... Y supongo que también habrá gente que se aprovechará de esto para sacar tajadas. Claro, exactamente. Bueno, pues apasionante. Espero que si en un futuro se encuentra algo, vengas con el tema y nos cuentes un poquito acerca de esto. Encantado y hasta la semana que viene, Pedro. Encantado, Jorge. Y bien, continuamos con nuestros compañeros de la travesía. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Hola, buenas noches. Qué bien. ¿Qué tal la investigación de esta semana? ¿Cómo ha ido? Bueno, realmente son 2 investigaciones en una, porque el primer día que fuimos tuvimos un pequeño percance con la cámara, algo que es en este mundo un poco normal, aunque no lo parezca. Y bueno, tenemos material en forma de audio, bastante de la primera, pero de la segunda ya tenemos también bastante material gráfico. La verdad es que es un sitio bastante bueno en el aspecto nuestro. Sí. Aquello se llama realmente el Convento de las Cenizas, porque es más bien conocido por Cortijo Armengol. Sí, aquello era una residencia de ancianos y bueno, ya está desde hace unos años, está en desuso. Y bueno, un sitio donde es fácil ver grupos de investigación que van allí. Está bastante habitado por grupos de este tipo y curiosos, sí, ¿no? Curiosos y gente que además va a hacer algo que nosotros siempre reprobamos, que son las UIs y todo eso. Hay allí algunas zonas donde tienen unos puntos calientes y precisamente... ¿Suelen hacerse rituales allí? Parece ser que sí. Es un sitio bastante, ya os digo, es un sitio bastante bueno en el tema para la psicología y concurrimos allí, es fácil ver algún grupo allí que otro investigando. Para poner un poco en antecedentes a los televidentes, aquello, estamos hablando de un cortijo, como decía mi compañero, que en sus inicios tenía 1,5 millones de metros cuadrados. Wow. Aquello es inmenso. Gigante. Aquello se adquirió por un constructor valenciano, el cual tenía un macroproyecto de construir hasta 3.000 viviendas, multitud de instalaciones deportivas, incluso un campo de golf que está construido. La gran mayoría de esas viviendas también están construidas, pero están en desuso, casi todas. Es prácticamente un pueblo fantasma. Sí. En realidad el cortijo es una pequeñísima extensión de lo que es en todo su conjunto, sí. ¿No? Pero sí es donde suceden los sucesos paranormales, porque allí había hace 30 años hubo una residencia de ancianos. Ajá. Y bueno, y parece ser que las prácticas, según nos contaban los vecinos del entorno, llegó un médico incluso a denunciar el centro a los organismos competentes, que por eso se cerró, sí. Porque había malnutrición en los ancianos, ¿no? Entonces, en realidad aquello, hubo una denuncia de unos políticos de allí del municipio, sí. Y consiguieron paralizar que el cortijo en sí se hiciera un hotel de 5 estrellas, que era el proyecto que había, ¿no?
que aquello se convirtiera en un hotel de 5 estrellas. Aquello ni por asomo tiene ni las dimensiones ni nada para ser un hotel de 5 estrellas. Imagínate lo que pensaban construir allí. Entonces, claro, denunciaron a través del POTAU ese proyecto y efectivamente los tribunales lo paralizaron. Lo cancelaron. Y pusieron la oficina de lo que era la promotora de todo aquel complejo de 3.000 viviendas, ¿no? Que una vez que ya la burbuja inmobiliaria estalló, se dejó de construir. Se paralizó. Y es cuando aquello ya ha tomado la actividad para la que nosotros vamos, ¿no? Que es la actividad paranormal. Actualmente hay gente viviendo en la urbanización. Sí. Hay pocas familias al parecer, no hay mucho, está casi toda deshabitada y en sí no hay Sí, mucho, yo estuve mucho hace no más de un año y la verdad es que me quedé sorprendido. Está aquello fantasma total. No sabía si había gente viviendo, habitando la... Sí que la hay. Porque veía coches, pero no sabía si había gente allí. Hay bloques enteros vacíos. Pero sí que es cierto que en otros, los primeros que se hicieron, que se consiguieron vender algunos pisos, pues sí que hay familias viviendo. Lo que pasa es que, bueno, aquello está totalmente... Aquello en principio, pues imagínate, si iban a hacer 3.000 viviendas todas ocupadas, pues era como un barrio o como un pueblo pequeño. Claro. Donde hubiera tenido todo tipo de servicios, de tiendas, de restaurantes, y hoy en realidad no hay nada. No hay nada y el que ha comprado allí, pues la verdad que es un mal trago que para cualquier cosa tiene que acercarse al pueblo más cercano. Y se encuentra solo también. Y se encuentra se solo. Se ve allí, vamos. Prácticamente. Y en fin, en definitiva, aquello es lo que comentamos, es un sitio donde a nosotros nos gusta ir y a muchísimos grupos porque siempre se coge algo interesante. De las dos investigaciones que me habéis dicho, que en realidad se dividen en dos investigaciones, por así decirlo, habéis acudido 2 veces. ¿Habéis ido las 2 veces al mismo sitio, donde se iba a construir el hotel, o habéis hecho un perímetro, por así decirlo, de la urbanización entera? No. ¿O es solamente en esa localización donde se encuentra? Solamente en la localización esa, ya que en la urbanización realmente tampoco tiene más interés que el propio urbanístico. Normalmente donde vamos es aquí, a lo que era la antigua residencia que estaba regentada en aquel momento por monjas, y es donde más bien sacamos todo el material, porque ya te digo, si nos vamos a la urbanización, pues aquello, además de que tiene seguridad privada también, no se puede entrar en cualquier sitio, pues tiene su inquilino y tampoco tiene más no tiene historia más allá, que no tiene más allá de lo que realmente es. De acuerdo, perfecto. Estamos en un recinto que fue una residencia. Ahora, como se puede ver, está abandonada, pero aquí al parecer, aunque no lo sabemos todavía a ciencia cierta, parece que hubieron religiosas, además de las personas mayores que aquí vivieran. Tiene nombre de cortijo, no vamos a dar, por supuesto, ubicación ni nombre, para que la gente no venga y pueda causar más daño o hacer algo que no tenga que hacer. Como hemos visto por aquí, que hay una puerta con un tablero de Ouija dibujado y bueno, cosas que nadie debe hacer. En fin, hoy estamos aquí, la travesía casi al completo, menos Juan Barroso, prácticamente todo. A la cámara está Julio Pérez. Buenas noches. Aquí tenemos a Cristian, tenemos a Roberto, Josu, José, Jesús, Juan Ayuso, Rubén, Lidia y nuestra compañera Elena. Vamos a disponernos a poner todo el equipo y empezaremos a grabar, como siempre, audio y sacaremos el Piribox y a ver si hoy cogemos algo. Aquí siempre hemos tenido suerte y hemos escuchado ruidos, hemos escuchado voces y hemos visto sombras y hemos visto, decimos lo de las religiosas porque algunas compañeras pudieron ver una monja vestida de blanco. Y bueno, pues esperemos que hoy podamos coger también algo por aquí. Vamos a poner el equipo y empezamos a grabar. Gracias. Ahora. Bueno, ¿y qué frutos sacasteis de esta primera investigación? ¿Qué encontrasteis? Bueno, pues realmente, como te decía al principio, lo que son documentos gráficos pocos porque las cámaras fallaron. Pero lo que es archivos de audio, lo que son parafonías, sí tenemos bastante. Después también algo que señalar de aquel lugar es que es fácil. Nosotros normalmente nos ponemos en el salón, en lo que parece que era un salón. Las habitaciones de arriba están en bastante peor estado, aunque subimos, hacemos también allí, pues investigamos también. Y es muy normal que estando allí, pues
escuchemos como pasos en la parte de arriba, escuchemos golpes diversos, algunos pueden ser del mal estado de la obra, pero lo de los pasos no tiene explicación lógica. Pero lo que sí es cierto es que recogimos bastantes parafonías y bastantes muy interesantes también, de una clase casi A en el tema de estos audios. La verdad es que merece la pena escucharlos porque son bastante claros. ¿Los pasos los registráis y a posteriori los escucháis en las grabaciones o los escuchabais allí? Los pasos es muy difícil que los llegue a captar la grabadora, aunque todos sabemos que las grabadoras captan sonidos que quizás nosotros, porque la psicofonía en cambio es distinto. Yo no sé si es por los hercios a los que se emite un sonido u otro. Es una posibilidad. Eso, posiblemente tú que eres profesional en eso no lo puedas aclarar. Los pasos sí es algo que tú oyes, pero que normalmente la grabadora ni las cámaras captan. En cambio las voces sí, es al revés. Nosotros no las oímos casi nunca. En la mayoría de los casos. En la mayoría de los casos, y sí que las captan los dispositivos. La mayoría de las veces por eso, por la frecuencia de cada sonido. La edad del individuo, eso influye también, los sonidos agudos, a más edad, a menos edad, bueno, y el oído de cada individuo. Hay personas que tienen el oído más fino, otros más fastidiados, y bueno, es una de las razones lógicas del porqué. Luego hay un sinfín de posibilidades. Lo que también es cierto es que lo bueno que tiene es que no lo escuchamos solo, sino que lo escuchamos varios. Entonces, cuando es algo... Era algo colectivo, al fin y al cabo. Sí. Lo escuchamos todos y decimos, mira, habéis escuchado y todo. El edificio, para la gente que no lo sepa, es un edificio, por decirlo de alguna forma, que tiene dos plantas de arquitectura antigua, típica andaluza, por eso se le dice cortijo Armengol. Y abajo estaban las dependencias de administración, comedores y un patio interior que tiene precioso con unas columnas y que estaba al aire libre, como si fuera el patio de vecinos de las casas típico antiguas. Patio andaluz. Claro, porque las personas mayores que no tenían movilidad no las podían sacar al jardín a tomar el sol o era más complicado y las dejaban en ese patio interior. Hay un montacargas que me imagino yo que se utilizaría más que montacargas como ascensor de camillas, de cama o de sillones o de sillas de ruedas, y arriba donde se disponían los dormitorios. Normalmente casi todos esos ruidos que hizo Antonio se recogen en lo que es la planta de arriba, lo oímos estando abajo, pero la psicofonía sí que se recogen abajo. Los sonidos. Se da también un dato curioso de que yo siempre lo digo, yo no tengo sensibilidad ninguna, pero al entrar la primera vez, sí es cierto que entramos a oscuras. Y entonces pasó algo extraño, y es que en uno de los balcones una de las ventanas de la parte superior de la primera planta, yo veo pasar una sombra blanca. Tengo que decir una sombra blanca, bastante grande. La vi pasar perfectamente. Pero era como, es que claro, como si pasara, era como una nebulosa, una neblina, algo como así, humo, ¿no? Sí, como sí, humo. es algo palpable, digamos, y lo vi pasar perfectamente. Ya te digo, yo no soy para nada sensible. De hecho, no había luces, por lo que no ¿Había niebla esa noche? No, nada. Era una noche, pues, casi cálida y no había. Sí. No había nada de eso. Casi cálida, ¿no? Hacía un calor terrible. Eso es, claro. Estábamos hablando de verano. Incluso algunos estábamos sudando allí porque está cerca del pantano y la humedad, pues. Claro. Y a lo que iba, pues eso, yo veo pasar algo blanco por allí, por el balcón, pero yo me callo. Lo vi pasar y ya está. Pero bueno... Fue como estas típicas veces que ves algo y ni tú mismo sabes si has visto algo o no, te cuestionas a ti mismo qué has visto, ¿no? Claro, siempre intentamos dar la máxima veracidad y ser objetivo. Entonces yo me callo y paso. Pero... cuando ya pasamos, estamos hablando del jardín que hay antes de pasar a lo que es el propio cortijo. Cuando ya pasamos al cortijo entran las dos compañeras, y entonces ellas sí ven una monja vestida de blanco. ¿Cómo? Ven dentro del patio, en el patio que hemos dicho, en una esquina. Pero son las que me había hablado en programas anteriores, las sensitivas, ¿no? Personas sensitivas. De eso tenemos imágenes de que yo voy grabando y veo que están, pues bueno, están mirando así en una esquina, están ellas dos y nuestro compañero Roberto Cogolludo.
Y les pregunto, y claro, ya estaban inmersas en lo que estaban viendo y no me hacen mucho caso, y les vuelvo a insistir, pero bueno, decidme, ¿qué estáis viendo? ¿Qué es lo que hay? Y Roberto me dice, pues parece ser que dicen que están viendo ahí como una especie de monja o una monja en la esquina, con un hábito blanco. Lo que sí me queda a mí claro es que ni Antonio había comentado eso hasta ese momento, ni siquiera allí lo comentaste, No lo lo comentaste comenté. luego fuera, ni ella habían escuchado lo de Antonio. ¿Eh? ¿Lo ves? ¿Lo vimos? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Pero me queréis decir qué es lo que veis? Una silueta de... ¿Alguien? ¿Ah, sí? Coño. Se ve el movimiento, ¿lo ves? Ellos han visto una monja, José Manuel, ahí. Pero vamos a pillar. Unos los ven más claros, otros menos, pero sí. Y además, la gracia es que un dato que no tenemos es que no sabemos qué orden de monjas era la que regentaba ese sitio. Pero me gustaría saberlo para ver si vestían de blanco. Te puedo decir que... Porque no es muy usual. Aquí en Andalucía ver órdenes de monjas. Hombre, Pues, así sí. atascados también. Si da la Claro. casualidad de que esa orden de monja iba vestido con ese hábito. Va vestido con ese hábito y te puedo decir, vamos, con seguridad, porque en una de las jornadas de misterio en Armilla, un grupo amigo llevó una investigación sobre y pudieron localizar una fotografía de una de estas monjas. Ah, ¿sí? Sí, esto fue ya bastante después, estamos hablando de Sí, bueno, noviembre. es que no pude ir, Sí, y llevaban una fotografía de una de estas monjas vestida de blanco. O sea Increíble. Que todo La concuerda. investigación nuestra se había practicado en el verano, o sea, 3 meses antes. Sí, Con o sea, lo cual 4 meses. desconocían En ese dato. en todo momento desconocíamos el dato del hábito de estas monjas. Aunque también ahora hablaremos que Antonio ese día también vio otra cosa, volar, ¿te acuerdas que viste Sí. volar Algo hubo por allí que... que ahora también hablaremos? Sí, realmente hemos estado más veces. Una tarde fuimos también hace ya tiempo, el sitio nos gustó. Desde primera hora ya sentimos algo. Sentimos que en la misma entrada nos tiraron una piedra. Un chino, no fue una piedra, fue un chino. Una Y cayó- piedrecilla. Una piedrecilla, sí. Y no nos cayó de arriba, sino cayó de uno de los lados, y un sitio localizado. Y... Parece un lugar fructífero, ¿no? Yo, Jorge, te bastante. tengo que decir que, sabes que lo he dicho en multitud de ocasiones, yo soy muy escéptico, yo no soy nada sensitivo, pero a mí este es el único sitio de todos los que hemos ido, que hemos estado en sitios muchísimo más tétricos que este, en el cual uno se puede sugestionar mucho más que en este. Y allí me pasó una cosa en la segunda investigación, que fue que estando los compañeros, estábamos ese día, casi todo el grupo, íbamos muchas personas, entonces decidimos que la gran mayoría nos saliéramos fuera y se quedaran tan solo las 3 personas sensitivas y Rubén Escobar, uno de nuestros cámaras, se quedará dentro con ellos con la cámara de visión nocturna, ¿no? Entonces nos salimos todos, estábamos como 10 personas fuera, y yo noté una sensación de agobio, de como si me estuvieran mirando, de que me estaban rodeando, algo que en mi vida he tenido, nunca jamás, y que si yo hubiera en ese momento podido me hubiera podido ir de allí, porque no hubieran disponido mis compañeros de mi vehículo ni nada, yo me hubiera ido, del tal agobio que cogí. Era una sensación que nunca he tenido y que nunca creo que vaya a tener. Era como si me estuvieran... De acecho, sensación de Como si acecho. me estuvieran rodeando, no sé, muchas veces que va uno andando, ¿no? Y sientes están que te mirando, miran, ¿no? Pero no una persona, 200. O sea, era tremendo. Y conforme pasó aquello, lo comenté, digo, estoy muy mal, estoy muy agobiado, a la mejilla, nada. Totalmente desapareció esa sensación, me encontraba bien, entré de hecho dentro solo, a recoger el foco cuando se apagó, sin ningún problema, sin ningún miedo, sin nada. Fue ese instante. Y al comienzo de la investigación, cuando yo en casa me dedico a revisar todo el material, una de las compañeras pude ver que dijo, aquí dentro no hay nada, está todo fuera.
una de las compañeras sensitivas. Ya es porque, claro, dentro del cortijo no sentíamos ninguno nada, ni se estaba oyendo en ese momento nada, ni la Spirit Box no arrojaba ninguna psicofonía, y la compañera dijo, están todos fuera, está todo fuera. Y al rato salí y cuando noté esa sensación. Sí. Es un sitio, la verdad... Bueno, por lo que me estáis contando, que no deja increíble. a nadie, incluso a los escépticos como yo, siempre te da algo en lo que pensar, ¿no? Sí, sí. Me están entrando ganas de, en un futuro programa, hacer una investigación nueva. Tenemos, y yo también. Ya para darte el punto, si te hace falta para ir, te voy a decir que una tercera vez que fuimos, esa vez más reciente, fuimos con unos compañeros, que desde aquí les mandamos un saludo, son los compañeros de GP en Carafantasma. Allí dejamos la grabadora, sin la Spirit Box, solamente la grabadora, una cámara de vídeo y dejamos un láser, porque un láser con multitud de puntos, sí. Multipuntos dicen que si pasa alguna entidad, esos micropuntos de luz oscilan y la cámara los registraría. Allí no se vio que pasara nada delante del láser, lo que sí se notaban eran cambios de la intensidad, estando la pila nueva, que se la pusimos 2 veces, oscilaciones en la intensidad de la luz, pero en ningún momento hubo nada que atravesara. Pero nos fuimos a un cobertizo que hay en el cortijo Almengor fuera, y a la vuelta nosotros tenemos la costumbre de hablar alto para que la grabadora se nos escuche perfectamente, sí. Que somos nosotros que estamos llegando, ¿no? Pues se escucha en la grabación, eso lo traeremos en otro programa porque no tiene desperdicio. Yo cuando lo oí en mi casa solo, en el sótano, revisando el material, se me pusieron los vellos de punta. Cuando estábamos acercándonos a lo que es el salón donde pusimos eso, estábamos todavía muy lejos y fuera del cortijo, se oye una voz clarísima de una mujer anciana, dentro del cortijo, incluso que hizo hasta eco, que decía, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Se oye perfectamente. Esa es una psicofonía de clase. Eso tenéis que traerlo. Eso lo tengo. ¿Lo tenéis en esta investigación? No, para esta no lo hemos traído porque era una tercera investigación. Si algún día hacemos un resumen de las mejores psicofonías. Por lo que me estáis contando, me están entrando a hacer una cuarta y también y recoger pues, todo ese material. Hacemos una recopilación de las mejores psicofonías, esa estaría dentro, sin lugar a dudas. Vale, lo apunto, quiero escucharla. Perfecto. Bueno, y de esta investigación, las psicofonías que traéis, ¿qué encontraste y qué...? Concretamente, aprovecho para que la gente que haya visto en internet, o que luego lo vaya a ver, uno de los vídeos que tenemos colgados de esta investigación, en uno de las psicofonías que damos como positivas, hay un chiflido que se oye, que ninguno de los compañeros habíamos ido. A pesar de que yo siempre estas cosas las pregunto por el grupo que tenemos en WhatsApp y todo el mundo me dijo que nadie había chiflado, ¿no? ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? Evidentemente, en esa investigación, pues no nos percatamos de que fue un pájaro, porque la tercera vez que fuimos, que era la que comentaba antes con los compañeros de GP en Carafantasma, ahí una de las compañeras pudo ver que volvimos a oír el chiflido, lo volví a preguntar en el grupo y dijo ella que fue un pájaro que salía. O sea, un pájaro que sale pero que no pía, tiene un piar... Creo que lo recuerdo de programas anteriores que lo comentaste. Sí, que también lo comentamos, lo que pasa es que en esta ocasión es en la investigación que vamos a poder ver el chiflido que ahora decimos que no es un positivo. Y es otra de las psicofonías que se recogen. Hay una pregunta, dice que se puede hacer, que yo pregunto si se puede hacer saltar el detector, y una voz responde eso. Podría acercar aquí con nosotros, no vamos a hacer nada ahí. Podría acercar aquí con nosotros, no vamos a hacer nada ahí. Los pelos de punta. Ahí. Frío. Sí. Yo me imagino, por decirlo de que la respuesta sea inteligente a mi pregunta,
a que es como si preguntara eso, el detector, ¿qué es eso? Porque tenemos que tener en cuenta de que la gente que allí pudiera haber es de años donde no existían los detectores de sonido. Detectores de presencia como hay hoy en día, hoy es bastante normal. volumétricos, Como ¿no? pregunta, entonces, ¿no? Te lo Claro, hizo como pregunta, si como- eso era el detector de sonido, es lo que yo puedo interpretar de eso. Sí, también hay que decir que algunos de los que hemos estado allí escuchamos cánticos. Es fácil que estemos y escuchemos unos cánticos como algo antiguo también. Y lo hemos comentado varias veces en las investigaciones. Cuando estamos quizás un poco comentando antes de empezar a hacer rondas de preguntas, Sí. por eso nos viene una sensación de escuchar música, cánticos, y lo comentamos. ¿Y de dónde puede venir? Es normal que salgamos fuera, que rodeemos aquello, no haya ningún sitio. Una vez que salís fuera no, Cántico, no captáis no, nada. yo no lo he Nada. oído nunca. Nada. Los compañeros que lo han oído dicen que se asemejan un poco a los cantos gregorianos, los que pudiera es haber parecido al cántico. No llegan a ser cánticos gregorianos, pero es algo parecido. Cánticos como así. cantar en misa, Sí, algo así parecido. efectivamente. Más bien da la impresión esa de que es algún canto de algún día que pudieran estar ahí, de un domingo, que hicieran cualquier misa allí, que sería muy posible, ya que aquello era un convento realmente, estaba regentado por monjas. Es que, ¿acordáis que la última vez que venimos, yo digo, se escuchan unas voces de fondo? Sí. Otra vez estoy teniendo la misma voz. ¿Pero por dónde? Es que es como un ambiente y es de lejos. No sé si es efecto de la espíritu. ¿O es algo de por ahí fuera? Escuchamos como canto. Pues que es así, bueno, como... En esta investigación es la que Antonio comentaba anteriormente, que había visto pasar esa sombra blanca. Sí. Y que las compañeras sensitivas habían visto esa monja en la esquina del patio interior. Pero es que además, Antonio, cuenta lo que viste también volar salir de la habitación. Fue algo también como si fuera una nebulosa, no era nebulosa, pero era algo parecido a una nebulosa blanca también salir de una habitación. Yo me imagino, no sé por qué cuando lo dices, pero me imagino como humo condensado. No, en esta ocasión como humo de tabaco, fue a lo algo más mejor. sólido. En esta ocasión fue algo Fue más algo sólido. más, sí, Era más una tangible. especie de corcho, de estos corchos que hay que se puede desprender del techo, ¿no? De poliespán. El poliespán de este blanco. Pero no salió del techo, no cayó de forma vertical, sino venía horizontal, según Antonio lo vio salir de, Sí. una habitación en horizontal a otra, que era lo extraño. Yo la impresión de hacer como una pequeña nebulosa, pero era da la impresión esa Bueno, eso es lo que quizás luego- por las luces y como estás viendo. Y luego lo que creías que lo que habías visto luego revisando ahí en el suelo fue el trocito Un trozo aquel de poliespán que se ve. Que se puede caer en cualquier momento un cascote de escayola. Perdón, el falso techo. Hay una sala que aparece y desaparece. Dura, de escayola, ¿Habéis tirado alguno por aquí? columnas. ¿Alguno habéis tirado algo para acá? ¿No habéis tirado nada para acá? ¿Por dónde, Antonio? Pero, y yo lo que he visto, ¿no? ¿Por dónde, Antonio? Que no sé lo que es, pero ahí hay una... Eso sí, y yo quería que los de acá en la habían calle, tirado algo. que se ha reflejado algo, Eso sí. no sé lo que habrá sido, pero una ventana que no refleja nada, ha reflejado puntos. Que decís que Algo fuera, vamos, que refleje. Que decís que esa habitación, Antonio, no la habíais visto antes. A ver, callaros. ¿Qué dice Jesús? Dile que repita. Corto, cambio. Repite tú. Póntelo en el oído. Que... Sí, pero no es normal que... Pero cómo del techo sale. No, del techo no. O bueno, tú lo viste en Salió alto. de una habitación a la altura de un hombre más o menos, unos 70, unos 80. Unos Como si de 80. aquí saliera. Y en la habitación no había nada. Nadie, Entraste y no había nadie. nadie del equipo. Es más, estábamos cerca de la habitación, pero todo el equipo estábamos fuera. No entrábamos La dentro de habitación estaba esa vacía, habitación, nosotros estábamos en el pasillo. porque además tiene en la puerta de entrada tiene un montoncillo de escombros, tampoco no estábamos corridos dentro de lo Madre que era el mía. pasillo aquello. ¿Conseguisteis captar en vídeo, en foto o algo? No, eso no. Fue algo tan inesperado que no, estábamos allí, te digo, estábamos comentando cuando aquello salió y cruzó por delante de mí. Increíble.
Otra de las cosas curiosas, en el patio este interior que hay al aire libre, estábamos grabando, que estaba un compañero haciendo una sesión de péndulo. Y cuando reviso las imágenes en casa puedo comprobar que abajo a la izquierda de la imagen se ven unas luminarias salir del suelo. El péndulo, Lidia, el péndulo lo ha sacado, ¿no? El péndulo lo ha sacado, que nada, ¿no? El péndulo, Lidia, el péndulo lo ha sacado, ¿no? El péndulo lo ha sacado, que nada, ¿no? El péndulo lo ha sacado, ¿no? El péndulo lo ha sacado, que nada, ¿no? El péndulo lo ha sacado, ¿no? El péndulo lo ha sacado, que nada, ¿no? Claro, si fuera algún trozo de cristal que hubiera podido reflejar algún tipo de luz o algo, pudiera ser. Lo extraño era que cambiaban de intensidad y que incluso se llegaban a apagar y se encendían dándole el mismo haz de luz. Eso era lo que a mí me dejó. De hecho, ahora las podremos ver en el vídeo, que se ve muy poco, pero sí que se ven como 2 o 3 luminarias que se encienden, se encienden y se apagan. Y otra de las curiosidades, aquí quizás la cosa más curiosa que nos haya pasado hasta ahora, era que un compañero, uno de los sensitivos, se le venía un nombre a la cabeza, Valeria, bueno, Valerie, porque él es inglés, y decía Valerie. Y en una de las sesiones que hacemos de grabadora y de Spirit Box en el patio interior, en casa cuando lo reviso, se escucha una psicofonía que parece muy de fondo decir Valeria. Madre mía. Decía, porque él sí que veía una muchacha, él decía que veía una muchacha de unos 30 y tantos años, morena. Él no veía a la monja, él veía una muchacha, sin hábito y sin nada. Que también, por otra parte, no es lógico que con esa edad fuera de los tiempos de la residencia de ancianos, debería de ser de los tiempos del cortijo o de no sé qué. Podría ser también alguna cuidadora o alguien que estuviera allí también en aquella época. Pudiera ser. Pero ya te digo, se escucha muy débilmente, quizás en la televisión no se pueda ni apreciar, pero si alguien tiene la oportunidad de ponerse casco y subirle el volumen, seguro que pueden llegar a escuchar qué dice Valeria. ¿Hay alguien aquí? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Bueno, muy curioso el vídeo, lo dicho. Desde aquí yo lo digo ya y el equipo yo creo que también. Tenemos que hacer otra investigación allí. Ese sitio me ha llegado. Me gustaría ir y sentir en mis carnes y bueno, y ver la psicofonía que has comentado antes y todo. Así que nada, un placer y como siempre, hasta la semana que viene. Ahí nos vemos. Hasta la semana que viene. Sin más, hasta aquí el programa de hoy. Programa cargado de investigación, de historias fascinantes, como la isla de Oak, como el cortijo de Armengol. Si quieren más historias como esta, solo tienen que acompañarnos, ya lo saben. Aquí cada semana, en Granada 9 Televisión o en YouTube. Les esperamos.